Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una semana más en esta barra de opinión a las 10 de la noche en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que es todos tenemos una opinión. Ya saben ustedes, los lunes iniciamos padrísimo, como se dice, con temas culturales, pero a lo largo de la semana tenemos política, economía, cine, en fin. Esta ocasión, este lunes, tenemos un programa especial, tenemos un invitado especial y hablaremos de la gran literatura de todos los tiempos. Pero, como siempre, los invitamos para que sintonicen en el 17.1 de la señal abierta del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Ya saben, tenemos también formas de comunicación a través de nuestras redes, @JaliscoTV, @NotiJaliscoTV. Estamos también, además del 17.1 de la señal abierta de televisión, en todos los sistemas de televisión por paga, y nos da mucho gusto que nos sintonicen. Iniciamos ya esta edición dedicada a la cultura. Mira, ahí está. Chapultepec. Estamos entrando en materia, como es una costumbre, nos acompaña y estamos muy contentos. Mi querido Juan José Doñán, el crack. Ahora, fíjate, yo no conocí esta palabra, GOAT, the greatest of all the times, el más grande de todos, el crack. Bueno, sí. Juan José. Bueno, yo sé que a esta hora comienzan las ironías, pero siempre son muy bienvenidas. Hay afecto y sincero. No, pues qué gusto estar aquí y tener un invitado de una parte muy originaria, de una parte muy rica culturalmente, socialmente, históricamente de Jalisco, que es Autlán. Exacto. El antiguo, llamado así desde la época virreinal, Autlán de la Grana, por la famosa cochinilla, y en la cual, además, esa población nos hace recordar que Jalisco es algo más grande que Guadalajara, que ya es muy grande, y que acabamos de celebrar otro de sus aniversarios, acercándonos a los 500 años. Es decir, a ver, ¿qué es Jalisco? Son también los Altos, es también el sur de Jalisco y es la costa sur, donde en Autlán han salido figuras muy importantes, pues, de exportación, en el campo de la música, en el campo de la filología, en el campo de la política, en el campo de la medicina, en el campo de las artes visuales y precisamente aquí, muy bienvenido, Agustín. Agustín está coordinando... Godoy Pelayo. Bueno, sí, Pelayo. Bueno, yo siempre Agustín Godoy es un poco como yo también, Juan José Doñán Gómez, pero diríamos siempre que de eso, Juan José Arreola Zúñiga, Juan Rulfo Vizcaíno, en fin, pero digo, muy bienvenido, Agustín. Gracias. Está coordinando. Agustín es abogado de profesión, vive, estudió en Guadalajara y todo, pero diríamos buena parte de su alma y sus intereses están en su tierra natal. Como diría mi abuela, que no es importante donde tú hayas vivido tanto tiempo, importante es dónde está enterrado tu ombligo. Y el de Agustín, pues está en Autlán, como están enterrados allá el de don Efraín González Luna, el del compositor Hermilio Hernández, el del guitarrista y compositor Carlos Santana, el del filólogo Antonio de la Torre y, bueno, no precisamente de José Atanasio Monroy, porque él nació en Ejutla. De él vamos a hablar. Pero resulta de que, siendo una criatura de brazos, su familia se mudó a Autlán y pues debieron haber quedado muy bien, porque ahí hizo, diríamos, toda su educación básica antes de irse a la Ciudad de México y decidirse por las artes visuales. Gran pintor. Agustín Godoy es el que preside el Museo Regional en Autlán. Sí.
Y lo traemos también a colación por una efeméride que es muy importante, que es el gran pintor, ya nos aclaraste, no de Autlán, pero Monroy, ¿verdad? José Atanasio Monroy. José Atanasio, del cual surge, además de ser una gran obra, una convocatoria para una bienal. Hay una bienal nacional. Qué bueno que nos acompañe. Sí, bueno, pues muchas cosas aquí para jalarle la lengua a Agustín, entre otras cosas, de lo que se está preparando para recordar los 25 años de la ausencia de José Atanasio Monroy, que tuvo una vida longeva y provechosa. Se habla de que debió haber pintado unos 3,000 cuadros. Es decir, que aprovechó sus casi 92 años que estuvo en este escenario, o como diría Calderón de la Barca, en este teatro. Ahora dicen en este plano. Así es. Así que entonces cuéntanos, muy bienvenido, Agustín, cuéntanos qué se prepara para recordar a este notabilísimo artista jalisciense y mexicano. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un gusto. Y bueno, todo lo que tiene que ver con Autlán, la tierra natal, pues para un servidor y muchos, obviamente las personas que radican allá y los hijos ausentes, los que vivimos aquí o en otras latitudes, siempre es un gusto estar al pendiente de lo que sucede por allá. Y bueno, don Atanasio es una persona que siempre está muy presente en la comunidad autlense. O sea, hay un jardín en el barrio que él vivió de jovencito, el Jardín de las Montañas, que lleva su nombre. También en el Centro Universitario de la Costa Sur lo tienen muy presente. Se arrancó una bienal que empezó como un premio. Por cierto, esta es la invitación a la convocatoria, dice primer premio de pintura. ¿Qué documento? A ver, estamos hablando 1999. 99. ¿Todavía vivía? Todavía vivía, estuvo presente el maestro. No, oye, ahorita que veo este catálogo, esto que tienes, me recordó, eso es un cuadro extraordinario el que se ve. Me recuerda un poco como la tradición de Herrán, ¿no? Sí, Saturnino, claro. Herrán, ¿no? Saturnino era uno, diríamos, de sus modelos artísticos. Es decir, Saturnino, nacido en Aguascalientes, que murió tan joven, amiguísimo de López Velarde, diríamos, fue una suerte como de modelo artístico para José Atanasio Monroy, que de hecho hay que decir que hay hasta una afinidad hasta en la paleta y en la manera de incorporar la mexicanidad, que por cierto así se llama el primer mural que pintó en tu tierra. Allá está. En el Centro Escolar Chapultepec, a principios del 45. Así es, y bueno, pues es otra de las cosas con las que contamos en Autlán, que podemos hacerlo público, invitar a la comunidad, tanto a la autlense en sí, porque ese mural pues le da a Autlán un privilegio, porque fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, en el resto del estado no tenemos un mural de esa talla, más que en Autlán. Los que estudiamos en esa escuela, bueno, es el vestíbulo y bueno, es parte del muralismo mexicano, no en sus inicios, sino en segunda generación. En la segunda generación. Pero ya el hecho que desde niños uno vea plasmado en los muros, aparte de una manera tan hermosa, pues la historia del país te marca. Claro. O sea, la aprendes, la vives. Digamos, esa segunda generación, ¿es contemporáneo del maestro Flores o no? No, Gabriel Flores es tercera generación. Es ya más... Él es de la generación de José Chávez Morado. Chávez Morado. De Raúl Anguiano, diríamos de esta generación que viene después de los que se llaman los tres grandes y de otros personajes, no menos grandes, es decir... estamos hablando también de esa primera generación, Roberto Montenegro, propio Rufino Tamayo, que inicialmente hizo. O'Gorman es segunda generación. Sí. O sea, todos ellos son, y otro tapatío, Jorge González Camarena. Exacto. El que es autor del cuadro más reproducido en la historia del arte, que es La Patria, que apareció
durante años y años en la portada de todos los libros de texto gratuitos. Todos la vimos a esa madre patria. Es una imagen que tenemos en nuestro disco duro mental, allí en algún pliegue de la memoria. Y ese gran mural allá en la escuela de Autlán es anterior al que tenemos aquí en el CUSEI. Sí, que de hecho fue, que nos cuente Agustín, fue el boleto para que él viniera acá. O sea, que se lo chulearon tanto, el que estaba ya este mural de la mexicanidad, que un casi paisano suyo, porque tampoco nació Marcelino García Barragán, que era gobernador de Jalisco, tampoco nació en Autlán, pero muy jovencito, muy chico, también cayó y diríamos hubo una suerte como de medio de paisanaje, aunque se conocieron tarde, lo cual no es raro, se conocieron en la Ciudad de México por un fenómeno que se llama centralismo. José Atanasio Monroy se fue a estudiar pintura a la Esmeralda y entonces, bueno, pues fue reconocido su talento como muy bien hecho y empezaron a decir, bueno, pues este es fulano especialmente en la clase militar, entre cierta élite militar, Marte R. Gómez, que diremos esos militares que más que haber participado en la arma, participaron en la política. Sí. Es decir, como Ávila Camacho, como el general Cárdenas y muchos otros. Y entonces, diríamos, lo descubren, ven sus dotes, lo invitan a Autlán y entonces ya es gobernador Marcelino García Barragán y entonces le ofrecen, se acababa de hacer el Tecnológico de Guadalajara, 1944, entonces se construye la escuela vocacional y dice, bueno, pues aquí hay 300 metros cuadrados para muros. Que eche su gato a retozar. Bueno, este prolegómeno nos va a servir para que nos vaya detallando el maestro de qué es esta preparación que se hace de este homenaje, de este reconocimiento a este gran pintor Atanasio Monroy, ¿verdad? Pero vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos, seremos todo oídos. Ya volvemos. Ya regresamos. Tú sí alcanzarías al correcaminos, no como el coyote, mi querido Juan José. Ya tenemos el dato. José Atanasio Monroy Rodríguez. Sí, qué bueno que nos lo... su nombre, su madre apellidaba Rodríguez. Así que entonces sí, este artista tan notable, tan prolífico, que pues digno de ser recordado no solamente por sus paisanos, sino por todos los jaliscienses, incluidos o comenzando por los tapatíos, dado que aquí dejó en el que, en mi opinión, con todo y que es muy apreciable el Autlán, aquí hizo su mejor mural. Es decir, pero que nos platique, Agustín, ¿qué se está preparando para recordar a este paisano tuyo, insigne, en los 25 años de su ausencia? Bueno, pues primero pensamos que es una fecha especial, así como las bodas de plata. Así es. Invariablemente se le recuerda en Autlán, en el cementerio, ahí siempre tenemos un homenaje todos los años. Y acuden los grupos culturales al ayuntamiento, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur, del que también formo parte y los saludo a todos. Pero en esta ocasión, aquí platicando con compañeros del Seminario de Cultura Mexicana, aquí corresponsalía Guadalajara, y una charla también con el maestro José Manuel Jurado Parres, de la Universidad de Guadalajara. Entonces pensamos hacer una serie de eventos, empezando con este programa, muchas gracias, porque hay que difundirlo, que se escuche, ¿no? Pero el día 19, que es el aniversario luctuoso... El próximo jueves. Este jueves 19, vamos a tener un conversatorio muy interesante en el que nos va a estar acompañando Juan José. Allá en Autlán. No, va a ser aquí precisamente donde está ese mural. Así es. Diríamos, en el acceso, en el mezanín de la antigua escuela vocacional, ahora rectoría del CUSEI. Del CUSEI. En la esquina, para quien nos quisiera acompañar, en la esquina de
Calzada Marcelino García Barragán y Calzada Olímpica. Y Olímpica. Sí, una invitación. Sí, el acceso es por Marcelino García Barragán. Sí, ¿verdad? exactamente, ahí hay un acceso. A la derecha luego. Exactamente. Ahí en la esquina. Bueno, pues el privilegio de estar ahí, yo voy a estar ahí moderando las participaciones del maestro Juan José Doñán, que bueno, sabemos de su gran conocimiento en cuestiones pictóricas y de arte, y también del amplio conocimiento que tiene de la obra del maestro Atanasio. También va a estar el maestro Jorge Monroy, Órale. el pintor, acuarelista y también muralista. Sí. Con la cuestión de que pues él de jovencito estudiando en la Escuela de Artes Plásticas de la universidad, conoce al maestro, sabe que está por aquí un maestro Monroy y resultó ser su tío abuelo. ¿A poco? Sí, y se va y se identifica y en menos de lo que lo pensaron, lo invitó a colaborar cuando él regresó en los años 70 a terminar el mural y a pintar la tercera sección, invitó a Jorge a participar ahí. ¿Tan chico y Jorge ya? Ya estaba ahí y bueno, también lo vamos a tener en el conversatorio. El próximo jueves. Oye, luego de la prolífica obra del maestro Monroy, yo diría, ¿y dónde está? ¿En colecciones privadas? ¿Qué pintó más? ¿Óleo, acuarelas? ¿Cuál fue su técnica más preferida? La obra de Caballete es así como una beta que está por ahí. O sea, yo en lo personal, yo lo conocí al maestro Atanasio, él fue compañero de mi papá en la primaria. Mi papá, don Ramón Godoy Ruiz, decía, no, es que Atanasio desde chiquillo en el papel de dibujaba. De hecho, cuando vino a Guadalajara, porque bueno, todo eso lo vamos a estar escuchando el jueves, porque se retiró de la ciudad, se fue a la Ciudad de México, pero cuando regresó en los años 70, también fue a restaurar los murales en Autlán. Y yo fue donde lo conocí, eso que dices, este señor es el que pintó los murales de la escuela donde yo estudié, y fue a cenar a la casa, y así como que dice uno... ¿Y era de qué carácter? No, de lo más sencillo. No. Claro, había el antecedente, fue amigo de mi papá, también conocía a la familia de mi mamá. Ya no. Eso sí, pero no. Mucha gente lo iba a visitar. Aquí en Guadalajara vivía en Juan Manuel y Santa Mónica. ¿En el centro? En el centro y sí, mucha gente. Entonces, él siempre, yo ya lo conocí, ya estaba mayor, todavía no tenía su problema del infarto cerebral. Eso nos lo va a platicar el doctor Nabor Denis, que va a estar en el conversatorio, una persona de nonagenaria que lo atendió hasta que murió. Agustín es que a principios de los años 90 sufrió una embolia y entonces quedó paralizado del lado derecho y tuvo que aprender a dibujar y a pintar con la izquierda. Con la izquierda. Es decir, que finalmente pues se creció al castigo y siguió pintando es decir, que murió con el pincel en la mano. Que se habla de una obra muy prolífica y en la cual, bueno, Agustín no lo ha comentado, pero Agustín es coleccionista, es decir, entre los muchísimos coleccionistas de la obra, especialmente de Caballete, José Atanasio Monroy, por ejemplo, este cuadro es de Claudio Jiménez Vizcarra, del Museo. Lo va a llevar, pues sin duda, ya lo tiene. Sí, por supuesto. Entonces, vamos a decir, Marte R. Gómez fue su coleccionista, Marcelino García Barragán, hay cuadros de él en el extranjero. La familia Ibáñez, Valencia. Sí. También José Ibáñez, otro utlense, también pintor, y sus hijos, los arquitectos Ibáñez también, esa familia llegó a tener Eduardo y Alberto, ¿verdad? Eduardo y los andan buscando, hay gente que anda a ver si hay chance para comprarlos o no llega tanto así como un apetito del coleccionismo, o si hay oportunidad la gente los... ¿hay en el mercado? Sí hay, incluso yo he visto en las mismas casas de subasta, que sí, en Morton, etcétera, ¿no? Pero para contestar la pregunta, va uno sabiendo de familias, tanto autlenses como tapatías, o incluso en los Estados Unidos, que tienen obra del maestro.
Entonces, pues como que va creciendo el conocimiento de la obra, ¿sí? Pero sí, está en manos de particulares. En Autlán en el museo tenemos una sala de exposición permanente. Y esa es una colección pública. Aunque tiene también como datos, pero sí... ¿Cuántas piezas? Tenemos entre 15 y 18, porque algunas se retiran, luego llegan más. Y curiosamente, y con mucho gusto lo digo, la sala la bautizamos con el nombre de don Carlos Mardueño Velázquez, porque él fue el mecenas que apoyó a don Atanasio ya cuando él regresa a Autlán a vivir sus últimos años. Que también él ya falleció, pero sí también dejó una colección muy, muy importante. ¿Dónde están los otros murales? Sí, aparte hay un mural, hay otro mural que está en el edificio con un no demasiada suerte comercial, que es el Parián, donde estaba el antiguo cine Juárez, en la esquina de Avenida Juárez y Calzada Independencia, y sede del antiquísimo Teatro Obrero. Entonces ahí se hizo, ¿qué serían? En los años 80, tal vez, se hizo ese Parián, o finales de los 70 más bien, y lo invitaron, y entonces es un mural que alude sobre todo al folclore y a las artes populares en México. ¿Queda vestigio de eso? Perdón, sí, ahí están. Ahí está. Bueno, tal vez esté un poco abandonado. Yo la última vez que lo vi, digo, el mismo de la vocacional, algunas partes requieren una restauración y sería una buena ocasión esta en que se va a hablar de la obra y del personaje para decir, bueno, la Universidad de Guadalajara, que tiene entre su patrimonio artístico, que es custodio de estas obras, pues debe poner el ejemplo restaurándolos, porque además pues existe ya la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO. Así que entonces sí, es, diríamos, un muy buen momento. Yo quisiera también que Agustín nos hablara de otras actividades que creo que entre ellas se piensa hacer una exposición. Primero en Autlán, lo cual me parece muy bien, y después traerla a Guadalajara. Cuéntanos, por favor, Agustín. Sí, está en ciernes una exposición pues muy interesante. De obra de Caballete. Sí, incluso Claudio Jiménez probablemente nos facilite esa magnífica obra, y para hacerlo precisamente en el Museo de Autlán, el Museo Centro Regional de las Artes de Autlán, para el 19 de abril, que es la fecha en que nació don Atanasio, con la idea de que esté allá un buen tiempo, y porque va a concentrar obra de diferentes lugares y con actividades intensas durante la exposición. Que nació en 1909, lo que significa que se estaría, ahora sí, no conmemorando, sino celebrando el aniversario 117. 117. ¿Sí? Oye, y este cuadro magnífico que tiene Claudio, ¿qué dimensiones tiene? Si lo pues yo recuerdas. diría que es un cuadro que serían de 1 metro con 20 centímetros, tal vez, un poquito más de 1 metro y unos 80 centímetros Pues de altura. Formato, Es un buen óleo. Otra técnica que practicó, el fresco. Sí. Es decir, además también hecho que las obras se conservan en muy buen estado, salvo pues donde hay humedad y de que ahí se requiere la restauración. No es que está la mal hechura. Es decir, a él nunca se le cayó los murales. Que entre otras cosas vale decir, y lo vamos a recordar en la vocacional, que se interrumpió ese proyecto en el año 46, un cambio en la rectoría, hubo una serie de quejas por la manera en que representaba a la plutocracia, es decir, a la clase explotadora, en complicidad con el clero político. Sí, y entonces hubo una presión, era gobernador González Gallo, era rector el doctor Luis Fara, y entonces simplemente le retiraron el presupuesto. Él fue y incluso pidió una carta de apoyo, vivían los tres grandes y se la firmaron. Yo no sé si esa carta exista, habría que buscarla. Sé de ella, pero no la he Pero lo visto. siguiente, a ver, Él me platicó eso. No se restableció inmediatamente. Pasó. Pero seguramente sirvió esa carta para que no intentaran borrar los murales, lo cual ya no es poca cosa. Sí. Y 26 años después
siendo rector de la Universidad de Guadalajara otro pintor llamado José Parres Arias. Lo invitan para que termine ese ciclo muralístico en la antigua escuela vocacional, rectoría del CUSEI. Bueno, y precisamente el maestro José Manuel Jurado Parres, que va a estar el jueves, él fue quien contactó al maestro Monroy para retomarla y terminar la obra. Bueno, pues con esta información hacemos nuestra siguiente y nuestra segunda pausa, pero regresamos luego. Ya regresamos a todos tenemos una opinión. Estamos hablando sobre el recordatorio del gran maestro José Atanasio Monroy. Estamos hablando con el maestro Agustín Godoy Pelayo. Y bueno, para mí ese cuadro en la escuela, el mural aquí el mural de la antigua escuela vocacional. Es tan delicioso cuando tú ves pareciera como si fuera una acuarela, con unos colores, unos translúcidos tan bonitos. La temática, es un gran mural, poco valorado, tendría que decir casi. Tenía una capacidad, especialmente en ese momento, era de una creatividad, es decir, que a él le tocó pintar en la época en que los tres grandes estaban en actividad. Es decir, Orozco vivía en 1945, murió en el 49. Diego, Siqueiros, que estaban en plenitud. Y entonces diríamos, pues él no desmerece e hizo un trabajo de síntesis en el cual los tres paneles de grandes dimensiones de la vocacional se llaman el siglo XX, es decir, hacia mediados del siglo XX pintó lo que acababa de ocurrir en el mundo, que era la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sintetiza en un solo mural eso, luego en México y luego la educación como una manera de redención, porque además pues, estaba en la segunda escuela preparatoria que en sentido estricto tuvo la Universidad de Guadalajara, que fue la escuela vocacional. Se hizo en el tecnológico tomando como modelo el Poli. Las prepas del Poli son las vocacionales. Y entonces era esto, de que los jóvenes vieran ahí. Yo hice mi bachillerato ahí y luego después, algunos años después, me pasé del otro lado del escritorio y di clases. Así que entonces puedo presumir que pocas personas han visto todos los días esos murales que además no te cansan. Es decir, que siempre hay algo que encontrar ahí y hay una bienhechura técnica, es decir, en poderes, porque otra cosa que hay que decir, José Atanasio Monroy no se dejó marear, fue siempre fiel a sí mismo, y no porque sean malas las vanguardias, sino porque él creyó siempre en la academia, siempre creyó en el dibujo, en la corrección. Te lanzaría esta pregunta aquí también, Agustín. ¿Está infravalorado, creería? Yo creo que sí, por supuesto. No sé, a ver, yo diría lo siguiente, a reserva de lo que diga Agustín, yo creo que es poco conocido. Paradójicamente, es decir, habiendo pintado tanto, lo que pasa es que tampoco, Agustín, no sé qué pienses, tampoco son tan frecuentes, habiendo tanto obra de él, de que se hagan exposiciones. Algo que recuerdo de él, me dijo Agustín, para que una obra valga, uno se tiene que morir. Entonces, y sí es cierto, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha abundancia en Caballete y sí, o sea, son joyas. Hay uno bellísimo en la torre del que fuera el Hotel Holiday Inn Crown Plaza en Mariano Otero y el restaurante Jacarandas, que era muy famoso ahorita. Todavía está, pero ya no. ¿Tiene otro nombre? El Holiday Inn. Holiday Inn. Y al abrirse el elevador, debe de tener 1.10 m por 1 metro, es cuadrado, bellísimo, unas jacarandas. Bueno, pero volviendo a eso, coincido con Juan José, no se le conoce. No se le conoce. ¿Por qué? Porque tenemos la sombra de los grandes que pintaron en el extranjero, etcétera, ¿no? Lo que pasó con Diego Rivera en el Rockefeller, etcétera, etcétera, ¿no? Fue de exportación el muralismo, tenemos muralismo,
muestras en Argentina, en Chile, en Cuba. Vino un japonés muy grande, mural, armó para el hotel de la Ciudad de México, que después duró 30 años perdido. Ya lo encontraron a través de la viuda porque el japonesito murió y está en una de las principales estaciones del metro de Tokio. Vaya. Y son miles de gente las que ven ese mural, pero ese mural se hizo en México. Entonces el maestro Atanasio yo creo que fue una persona muy modesta, pero pues la obra habla por sí sola. Cuando es arte, no necesita hijos que la defiendan ni nadie. Entonces esto es una oportunidad de oro porque vamos a estar en el escenario de los murales. ¿Para qué? Para que la comunidad también los conozca. Y yo creo que es general, Iván, y la comunidad, empezando por la comunidad universitaria. Sí, porque Guadalajara tiene un arsenal de muralística y la gente no la conoce. Claro. No la Yo creo que conoce. es una buena moción para decirle a la rectora general de la Universidad de Guadalajara, ahí hay una oportunidad, ¿no? De rescatar lo que tú dices, de darle Y además, y tenemos a los intelectuales y en que la pueden ocasión- venir a enriquecer todo esto, ¿verdad? Y en ocasión, además, esa restauración, diríamos, en ocasión del aniversario del cuarto de siglo del fallecimiento, y recordando además que la universidad, especialmente el Centro Universitario de la Costa Sur, tiene una bienal nacional que se llama José Atanasio Monroy. ¿Qué mejor manera de homenajearlo Como para que teniendo en muy buenas condiciones y difundiendo su obra? Porque creo que la Bienal ha puesto el nombre Sí, en nacionalmente, el escenario claro. nacional, decir, oye, En el este mapa. pintor, ¿qué es? Y hay que otro, conocerlo. timbre de orgullo importantísimo. Invito a Juan José que nos platique el Zapata, que está en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Es de él, También es una nota que es muy poco conocida. ese cuadro. Y eso, ¿qué edad tenía el maestro Monroy cuando la pintó? Yo creo que 30 y pocos. O sea, y tener un espacio ya en el Castillo de Chapultepec. Sí, otro que o sea, pintó ahí también fue, a instancias de Agustín Yáñez, ya de la tercera generación, Gabriel Flores, que es en la cúpula la caída Del niño. de Juan Escutia. De Escutia. Sí. Y también este cuadro, perdón, Agustín, que está en este hotel, ahí está, permanece, ¿saben de lo que se trata o es un asunto decorativo? ¿Qué has sabido? ¿Cómo lo valoran ahí? Yo ese cuadro lo conocí porque cuando me casé, ahí fue el banquete, entonces conocíamos el restaurante y ya lo conocía el cuadro. Y también lo supe por la información de la familia Ibáñez, porque los arquitectos Ibáñez, ellos hicieron eso cuando se hizo la torre. Entonces tenían mucha relación con el maestro Atanasio. Entonces seguramente, siguiendo los cánones de la arquitectura, dijeron, bueno, vamos a poner una buena pintura aquí, ¿no? Entonces, pero es un lugar cerrado. Realmente ahorita no hay tiene acceso. Y Los huéspedes. lo mismo que el mural del Parián. Ese ni lo conozco. Sí, Sí, ¿no? sí, Y vaya hasta trapeadores ahí. Sí, recargan escobas. recargados, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, Ey. sí, afortunadamente vino la ECRO, hicieron hace no mucho una restauración muy, muy buena. No, o sea, está. ¿Y de Pero qué dimensiones es? ¿Tú muy- recuerdas? ¿Qué tendrá de Yo alto? creo ¿Unos que debe 12? debe ser de unos 70 y tantos metros cuadrados. Es O sea, como no de O sea, es tres bastante niveles. generoso. No es tan Sí, de pequeño. muy buenas dimensiones, sí. Como tres es un buen niveles. espacio. Sí. Y ahí está. No, Entonces, pues, como que hay que retomar, ¿no? la información. hay que darle ímpetu a estas cosas, porque en una de esas ya ha pasado aquí en Guadalajara, no es extraño que obras así cae la picota y se fueron. Y ¿te acuerdas el casino, cómo se llama? El francés que estaba Sí, cómo no, el casino francés ahí a un lado de la Alianza. Sí, y que tenía un cuadro, pero no era una cosa como un paisaje ahí de la costa sur, ¿no? Pero Sí. se lo llevó pifas. Sí, por supuesto, ese está el peligro. Desapareció uno en lo que es ahora Los Camilitos, cuando se hizo la remodelación, es decir, por aquí no lejos, en Avenida México y Padre Buceta. Ahí estuvo el segundo mural de Javier Guerrero, el mismo que pintó en la segunda década del siglo pasado, es decir, hace más de un siglo, el Palacio de las Vacas. Oye, ¿no había algo en el Diana, unas pinturas en Había el viejo cerca de cine? ahí, en el... En bueno, el no, hotel. si le sumamos,
Bueno, claro, de José María Servín, Lo del degollado que se destruyó. en el que es ahora Carton. Sí. Luego, en la Casa de la Cultura Jalisciense. Luego, en un edificio del SUTAG, que significa en México a través de las siglas, o en Jalisco a través de los siglos, significa Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Automotriz de Jalisco. Ahí están también unos murales muy poco conocidos de Javier Guerrero. Así que entonces, bueno, no es que sea consuelo de que no se conozcan y de que no estén presentes, pero diríamos, pues lo debemos difundir ese patrimonio. Qué pena. De aquel artista de Comala, Hidalgo, ¿no? ¿Cómo no? Alejandro Rangel Hidalgo. Rangel Sí, Hidalgo, claro. ¿no hay aquí en Guadalajara? ¿O no había en la Gran Fonda nada? Él era diseñador, hizo cosas, hacía bote pronto. Yo lo que recuerdo es que hizo, por ejemplo, incluso los muebles, unas butacas muy bonitas de un lugar que le podemos decir porque ya no existe, que es la Copa de Leche. Ahí por Juárez, ahí a la entrada y demás. Bueno, es que eran talentos creativos notabilísimos. Bueno, pues José Atanasio Monroy fue contemporáneo de todos ellos tuvo un lugar, se ganó un espacio propio y, como digo, murió. Ya se van a cumplir, dijimos, 117 años con el pincel en la mano, trabajando. Oye, no había tenido un accidente, una cosa así, María Izquierdo, ¿te acuerdas? Que Sí, también ella, algo por supuesto. padecido, ¿no? Sí, María Izquierdo era un poco más grande. Ella está entre la primera y la segunda generación, y a ella era de San Juan de los Lagos. Un poco, diríamos, la cuestión un poco de los machos, especialmente Diego y Siqueiros, le hicieron mala publicidad porque ya tenía el proyecto de pintar en el antiguo edificio del Ayuntamiento en la Ciudad de México. Sí, ahora sí que le aplicaron la ley patriarcal. Así es. Oye, pues bueno, es un caso, hay que estar este jueves 19, ¿a qué horario? 9:30 de la mañana. A las 9:30, ahora sí está bien, porque dije... En la antigua escuela vocacional, la actual rectoría del CUSEI. Oye, ¿y necesita alguna invitación especial? ¿Es entrada libre? Es entrada libre, sí. No creo que vayamos a tener problema de... Sí, se entra, como decías, por la calzada. Marcelino García Barragán. Sí, ahí está la entrada. Y tiene un ingreso lateral, sí, ¿verdad? Sí. Por un patio, y luego llegas a la zona de la rectoría, del vestíbulo. Y también vamos a estar en el programa Ahuehuete el próximo miércoles con Laura Hernández, del Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, yo encantado porque en el Seminario de Cultura y también en la Benemérita Sociedad de Geografía, pues tenemos esta encomienda, ¿no? De buscar, de cribar la información para buscar excusas para todos Bueno, lo que estos no nos eventos. dijo Agustín es que esa exposición que se hace en Autlán, sí, bueno, hay que ir a Autlán y hay que ir incluso inmediatamente porque está el carnaval. Que ya este miércoles que viene es miércoles de ceniza y el martes carnaval y el martes de carnaval, miércoles de ceniza y jueves de José Atanasio Monroy. Sí, que hay que ir, pero esa exposición se piensa traer a Guadalajara. Sí. Esa exposición de pintura. Regresando de nuestra tercera pausa, nos lo dices y que no se nos olvide este curso de las grandes novelas. Ya volvemos. Ya regresamos casi dándole el colofón al tema de este coloquio, conversatorio, de la exposición que está gestándose ya en fuego, ya un poco más acelerado que Fuego Manso, que llegaría a Guadalajara, ¿no? Sería después de después de Autlán. ¿No tenemos alguna fecha, un calendario de cuándo podría ser? No. Está en formación este proyecto. Sí, pero el aniversario es todo el año. Pues sí, ahora sí que la excusa de los 25 años pues es todo el año, ¿no? Así como cuando la persona fallece, pues viene un duelo, ¿no? Porque antes de morir, bueno, todo el mundo aspiramos a que no fallezca, ¿no?
Y fue en época de carnaval que falleció. No Ahorita digas. está el carnaval y bueno, ¿no? Oye, como que la mujer del puerto, ¿va? Sí, Cada vez claro. que cada película está muriendo el señor, todos van aventándose confeti, ahí va el, Sí, el, sí. el velorio. Como Enero y ironía. febrero. Ahí Esa es, está. esa es Enero la y gramática febrero. de la vida con sus contradicciones. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Permanece con nosotros porque vamos a hablar de la gran literatura. Estoy seguro que tú también, como hombre de leyes, esos también son buenos para la lectura. Tienen que leer muchísimo los abogados. Juan José, ¿qué va a haber en Bueno, este tema que vas a darles gracias. ahí, docta, charlas? Bueno, no sé si docta, pero sí con entusiasmo. Vamos a comenzar un curso que se llama 6 obras maestras, 6 novelas breves, a invitación de la Escuela Superior de Arquitectura, que está por ahí por la avenida de Libertad 1745. Y bueno, va a consistir en pasar a revisión, primero ver qué es la novela breve, si tiene una personalidad propia, y desde luego eso de 6 obras maestras, de eso no me cabe duda. Una obra, vamos a comenzar con la sonata Kreutzer, que tiene un nombre musical, de León Tolstoy. Vamos a seguir con Muerte en Venecia, de Thomas Mann, que por cierto, repasando, habría que pensar que varias de esas novelas tienen una versión cinematográfica, cada una de ellas. Muerte en Venecia, pues desde luego de Visconti. Luego, La Metamorfosis de Kafka. Luego, El extranjero de Albert Camus. Todas son, y bueno, y completo, con La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth y Los adioses del uruguayo Juan Carlos Onetti. Todas son obras maestras. Dicen, bueno, ¿qué es una obra maestra? Una obra maestra es aquella en la cual cada una de sus partes es magistral y donde el todo es más que la suma de las partes. Estas obras pertenecen a esa categoría de una novela breve que no es un cuento extenso, pero que es tan novela como La guerra y la paz de Thomas Mann, La guerra y la paz de Tolstoy, del mismo Tolstoy, Sí. o Los miserables de Víctor Hugo, o aún más, que En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que son 3.500 páginas. Oye, o sea, solo 7 superado novelas. por la obra magistral de Honorato de Balzac. Sí, que era- claro, que la comedia humana. Oye, y la aura de Carlos Fuentes. Yo creo que sí entra. Siempre Bueno, está en eso, habría ¿no? que entrar, habría que considerar también ahí, desde luego, había que elegir 6. Y entonces habría que dejar fuera todas las demás. Es decir, es una como primer intento o pequeña prueba. A ver, en esa categoría, ¿quién entran? Se entrarían aquellas novelas. A ver, ¿por qué sería la diferencia entre novela y cuento y por qué un cuento extenso no es una novela? A ver, porque en la novela aparte de la historia que se está contando, hay el perfil y el ahondamiento de un personaje que va a ser memorable. Y una creación también del ambiente y de una época. El cuento, en cambio, tiene prisa. Decía Julio Cortázar, que practicó tanto la novela como el cuento, hacía un símil muy bonito, que decía que el cuento era a la fotografía lo que la novela a la película. Ok, Y decía bueno. otra cosa también más Esa bonita, es muy porque también buena. fue aficionado Julio Cortázar al box y que decía, el cuento siempre gana por nocaut y la novela por decisión. Es decir, que se tienen que correr todos los rounds, es decir, en este caso todos los capítulos, Sí. pero que en ninguna de ellas le sobra ni le falta Oye, nada. le batallaste mucho para seleccionar, porque yo ahí te pasaba así Bueno. el túnel de Ernesto Sábato. Sí, yo pensé lo siguiente, a ver, un novelista ruso, un checo, un austriaco-alemán, Joseph Roth, un francés, Camus, uno de habla hispana, había que meter a alguien, que es el caso de Onetti. A ver, y todas obras maestras. A ver, había que dejar, bueno, yo tenía la tentación de meter, por ejemplo, Bartleby, el escribiente, Sí, donde hay claro. un personaje fascinante. A ver, dices, bueno, ¿cómo en 50 páginas ya es una novela? Pues es que hay pocos personajes tan memorables como este personaje extraño que siempre dice, preferiría no hacerlo. Y que tiene que ver ya con cierto mundo
con cierta modernidad, de personas que no entendemos. Otro personaje también irreductible es el extranjero. Oye, y si sentí esa idea Sí, ahorita, sí. por pues no es culpa mía, ¿verdad? Sí, No, claro. Yo no lo pedí, ¿verdad? Sí, Es esa sí, misma claro, línea. por supuesto. Que es un personaje más que el extranjero, sería la traducción el extraño, el raro. Sí. Alguien además que es tan raro que está contando su historia de rareza, el extranjero de Camus, él mismo, Librazo. que dice, hoy murió mi madre, Quizá. o tal vez ayer, no lo sé. Sí, es un gran inicio. de No, esa no, novela. pero por supuesto es una frase súper Pero memorable. además el planteamiento Sí. de una cosa ¿por qué De no es alguien culpa mía se además haya que muerto? viene un poco medio del vacío de la Segunda Guerra Mundial, es decir, sobre todo en la época de entreguerras, en el cual, diríamos, hay una suerte como de poner en cuestión hasta el Homo sapiens y la civilización. Como que para qué sirve. El rencor vivo de Sí. Pedro Páramo. Bueno, ese es otro caso. Pedro Páramo también, es decir, a ver, es una novela que Es un bueno, rencor todo un vivo, caso. A ver, pero rencor Pedro vivo. Páramo sería pues toda un curso completo y siempre quedarían cosas en el tintero. Todas Así las que, frases, ¿no? no, bueno, a ver, es que están Un en la, rencor en la vivo. categoría de que pues, de la poético. poesía, Sí. por supuesto, de esas frases La prosa memorables, es poética. decir, es la prosa poética que sin embargo cuenta. Es decir, es una prosa que canta y cuenta Y al mismo trasciende. tiempo. Sí, pero por supuesto. Trasciende. Y que habla de la condición humana. Sí, no, hombre, pues y entonces tenían que ser 6. Seis, porque vamos a decir, van a ser 12 sesiones desde todos los miércoles, salvo el de Semana Santa y el de Pascua, todos los miércoles desde 18 de febrero hasta el 20 de mayo. Y eso ya es, ya te tienen que inscribir y Sí, que hacer sí, ¿ya está entiendo que cerrado ya el- están inscritos. Yo no sé si esté cerrado, pero pueden consultar. Tienen una página en Facebook y se puede informar en Internet, en la Escuela Superior de Arquitectura, que es sus siglas, es ESARC. Exacto. Sí, y bueno, pues ahí vamos Ahí a... sigue Vivian, vamos la a ¿perdón? arquitecta Vivian, Sí. ¿sigue al frente de la escuela o no? Entiendo que ahora está, a Vivian mí quien León, me invitó Ponce fue León. Eugenio Arriaga. Sí, y que, no, pero ahí diríamos, yo fui en alguna ocasión y pues veo que es un lugar ahí muy efervescente. ¿Hubo de algo Además, de artes visuales ahí? entiendo que sí. Sí, yo ahí tomé algún curso y de- hay cursos también de de guión y de distintas cosas. iluminación. No, y además Muy quiero bonita decir que casa. fue la casa de doña Paz Cortázar. Y que las malas lenguas dicen que cuando se hizo en la colonia americana y se le nombró a esa calle La Paz, como el gobernador era Jesús González Gallo, que se puso Avenida de la Paz, que es un nombre muy bonito. Bueno, que además el otro lado está Libertad, que es una de las avenidas más hermosas de la de ciudad. Y Guadalajara. además esta Avenida de la Paz es de las que más belleza cobra en estos días con las Uf. magníficas primaveras que Sí, ya están claro, ahorita. por supuesto. Creo que donde más hay, ¿no? Se ven en la calzada y en otros lugares. Vienen además en una suerte de seguidilla. Federalismo y la paz está lleno de... Vienen en una serie de seguidillas, efectivamente la primavera, y luego después viene la jacaranda, y entonces es esa Los Guadalajara flamboyantes. florida, La lluvia a de la oro. cual, y la lluvia de oro, y las galeanas, a la cual le cantó Salvador Novo, con todo y ser tan chilango, en un poema que se llama Florido Laude, que sería homenaje a las flores, y que dice que la jacaranda en Guadalajara se inmola, se suicida, y que preferiría ser aplastada por los pasos románticos a las llantas de los coches. Ah, eso es bellísimo. También ahí en esa Avenida de la Paz, si no mal no recuerdo, está un árbol emblemático, una parota, ahí donde afuera de una notaría. Ah, ya sí. a la Bueno, altura de pero ya Calderón de la Vaca. muy a la altura, diríamos, Después de ya de lo Tepic. que se llamaba Lo cuidan mucho. la colonia West End, cerca del Centro Magno, no lejos del Centro Magno. Sí, por Inmensa, supuesto. arbolazo. No, ese es un, podríamos decir que ese es un árbol de los árboles patrimoniales Es de cierto, Guadalajara. emblemático, muy Desde el cuidado, si tronco, mal no desde el recuerdo, tronco. por los Sí, notarios sí, de sí, ahí. sí, pero por supuesto, sí, claro, sí, pieza notable. Bueno, pues ahí vamos en el ESARC, vamos a entretenernos ¿Con durante cuál van a 12 empezar? sesiones. Vamos a empezar con la sonata Kreutzer, que es
diríamos, entre otras cosas, una historia contada por alguien que cometió, aquí tenemos un abogado, uxoricidio, mató a la esposa por celos. Ay, caray. Y que lo está contando y está tratando de explicar y de justificar por qué hizo lo que hizo. Un poco como si Otelo se hubiera puesto a contar su propia historia. Bueno, Como la película de la señora Morales. Ah, ¿no? bueno, pero nada más que esa es una farsa. sí. Bueno, pues con esta invitación agradecemos a Agustín, lo estaremos al pendiente de esta exposición. Iremos el próximo jueves, ahí a las 9:30 de la mañana, juntito en la escalinata de la Rectoría del CUSEI, a disfrutar de las disertaciones sobre este gran pintor. Juan José, ahí también, para los que ya se anotaron, ya están dándose un quemón de ahí qué se va a estamos tratar. ya, estamos en la cuenta súper regresiva. Pues Oye, muchas gracias. Muchas Oye, gracias. Juan José, y cuando hagas una donde venga el principio del placer de nuestro Pacheco, Sí, de que José me Emilio. me divierto mucho con Sí, esa claro, novela. por supuesto. Por su atención, mil gracias, Agustín, Juan José. batallas en el desierto y tantas cosas más. Ay, está buenísimo también, una novelota. Bueno, pues por su atención, mil gracias. Aquí en todos tenemos una opinión. Los esperemos en el próximo a la serie y continúen en estos días con la programación del Sistema Jalisciense de Radio y TV. Buenas noches.